¿Por qué los samaritanos fueron tan odiados y profundamente rechazados por los judíos? La rivalidad entre samaritanos y judíos tiene raíces profundas en la historia bíblica. Aunque ambos pueblos descendían de las mismas raíces y compartían una herencia en común, las diferencias culturales y religiosas comenzaron a crecer entre ellos. El conflicto histórico entre los samaritanos y los judíos en la época bíblica muestra la distancia cultural y religiosa entre ambos grupos, simbolizando el desafío de superar sus diferencias. Aunque es importante comprender en esta historia que no solo se trata de conocer la ley, sino de vivirla activamente en el día a día. Recuerda suscribirte para que esta comunidad siga creciendo. Es una forma de apoyarnos y de asegurarte de que recibirás notificaciones de los próximos videos de aprendizaje. Gracias por estar aquí. Vamos a la pregunta. ¿Por qué los samaritanos eran despreciados por los judíos? ¿Por qué existía rivalidad, odio y oposición entre los samaritanos y los judíos? ¿Cuáles fueron las causas de su desprecio? Los samaritanos, un grupo mencionado varias veces en la Biblia y que, incluso siglos después, sigue siendo objeto de fascinación y curiosidad. ¿Pero quiénes fueron realmente? ¿Por qué los judíos los rechazaban con tanta fuerza? En este video, exploraremos el origen de los samaritanos, sus creencias y la tensa relación que mantuvieron con los judíos durante siglos. Veamos un ejemplo. Mateo. Capítulo 10 versículo 5. Y Jesús les da instrucciones a sus discípulos, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Fíjate. Todas las cosas tienen un cómo y un porqué en la historia bíblica, y hoy vamos, con la ayuda de Dios, a averiguar la razón antagónica que se vivió entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos eran un grupo étnico y religioso que se consideraban descendiente de las 12 tribus de Israel. La tradición indicaba que eran descendientes de Efraín y Manasés, los hijos de José. Los samaritanos estimaban que su religión era fundada por Moisés, al igual que el judaísmo, con la diferencia que solo creían en el profeta Moisés y en ningún otro más. ¿Cómo se originó el samaritanismo y por qué eran mal vistos por los judíos? Esto data desde el tiempo de David y de Salomón. Y la causa principal del repudio era que los samaritanos se mezclaron con gentiles y adoptaron sus costumbres y prácticas idolátricos y el politeísmo. En el siglo X, existía un rey, llamado Roboam, quien gobernaba estos dos reinos unificados, el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. Roboam era hijo del rey Salomón y la pugna fue que al reino de Israel se le cobraban más impuestos que al reino de Judá y por esto se arreció la rivalidad. Mas los del reino de Israel le solicitaron al rey que les bajara los impuestos. Pero Roboam no aceptó, cosa que molestó a los israelitas y se rebelaron. Y no pudiendo el rey Roboam controlar esta rebelión, los dos reinos se separaron. Israel entonces se estableció en Siquem, ciudad cananea y fortificada, y Judá en Jerusalén, ciudad del estado israelita. Y así permanecieron por mucho tiempo. 200 años después, llegó otro rey a Israel y refundó su capital en Samaria. De ahí surge que a los ciudadanos de Israel antiguamente se les llamó samaritanos, y a los de Judá se les llamó judíos. Y así pasó el tiempo, hasta que los asirios conquistaron el territorio de Israel, que era el reino del norte, en el año 740. Ellos, los samaritanos, consideraban que eran los legítimos herederos de Moisés. Sin embargo, los samaritanos hicieron mezcla de creencias, y entre ellas, muchas con sincretismo idolátrico, y rechazaron los escritos de los profetas y las tradiciones judías. Y solo aceptaron los 5 primeros libros de Moisés, y lo único que tenían en común era la Torá, el Menorá y la Pascua. Y esta mezcla de creencias creó un odio y una rivalidad entre los dos, judíos y samaritanos, y fueron considerados como lo peor de la raza humana, impuros, idólatras, traidores y enemigos. Y esto provocó que la rivalidad entre ellos creciera. Y así,
Pasó el tiempo y el odio entre judíos y samaritanos aumentó. Y ya en la gracia se mantenía esta distancia entre ellos. Fíjate lo que dice este pasaje. Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos al Señor. Pero no los recibieron, porque los samaritanos sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Te fijas el desprecio que se sentía mutuamente? Pero Jesús, volviéndose, los reprendió y les dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y más adelante, en el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, le dijo la mujer a Jesús. Juan, capítulo 4, versículo 20 al 22. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y luego, Jesús les pone de ejemplo en una parábola. Esto fue a raíz que Jesucristo veía a los judíos no considerar todos los que les dejó Moisés en su legado. Sus escritos, lo que los profetas escribieron, los libros del conocimiento, los salmos, la ciudad santa de Jerusalén, el templo. Y no por ello permitían que su corazón se llenara de amor, que es lo más importante que Dios pide. Por ello, el Señor les pone un ejemplo de aquel hombre que fue golpeado y herido y dejado casi muerto por el camino. Y un sacerdote judío y un levita judío pasan frente a él y pasan de largo. Mientras que un samaritano se detiene y lo auxilia y, compadeciéndose de él, le muestra amor y misericordia a su semejante. Porque eso vino a sembrar el Hijo de Dios al mundo. El amor entre todos los hombres. Esta fascinante historia del samaritano permitió al escriba comprender la importancia que tiene la acción misericordiosa ante el sufrimiento y el dolor de los demás. Qué hermosa misión traía Jesús en favor de toda la humanidad. Esta hermosa misión que traía Jesús era un mensaje claro: la acción misericordiosa ante el sufrimiento y el dolor de los demás. Esto es fundamental en la vida de un verdadero seguidor de Jesucristo. A través de esta parábola, Jesús enseñó que la compasión verdadera no conoce fronteras ni divisiones, no importa el origen o la raza. Todos somos parte de la humanidad y tenemos la responsabilidad de cuidar los unos de los otros. La historia del buen samaritano permitió al escriba comprender que el amor verdadero se manifiesta a través de nuestras acciones. No solo se trata de conocer la ley, sino de vivirla activamente en el día a día. Al hacerlo, reflejamos la esencia misma de la misión de Jesús: extender la mano a los que sufren, sanar las heridas del enfermo, ayudar al necesitado y ser personas de cambio en el mundo. Así, Jesús no solo impartió una lección al escriba, sino que también nos dejó a todos un legado de amor, compasión, unidad y misericordia. Recordándonos que cada acto de amor y misericordia tiene el poder de transformar vidas y construir un mundo mejor para todos. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico y fascinante de la Biblia, que nos deja una lección y una enseñanza espiritual. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y compartir este video a tus familiares y amigos. Saludos, hasta la próxima.